Pastor Germán puede comenzar con la predicación. Es un gusto poder unirme en esta hora a este lindo escenario de hermanos de diferentes lugares que se han conectado. Quiero darle gracias al Señor por esta iniciativa. Que Dios bendiga a los pastores que han programado esta sagrada actividad en este momento tan solemne que vive nuestro planeta. Quiero invitarles para que inclinemos nuestro rostro y le pidamos nuevamente permiso al Señor para continuar. ¿Oramos? Misericordioso Padre, tú eres nuestro Maestro de justicia en esta hora y queremos autorizarte que vengas quitando todos nuestros cansancios, preocupaciones, prejuicios, para que tu palabra pueda fluir, Señor, a cada corazón conforme a tu voluntad. Gracias por esta semana de reavivamiento, Señor. Gracias. Ven, enséñanos tu palabra. Te pedimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero compartir con ustedes uno de mis hobbies. Me encanta la siembra, aunque no soy muy técnico, pero siempre me gusta estar en contacto con la naturaleza. Tengo poco tiempo aquí en Illinois, cerca de un año, y lo primero que hice fue identificar un lugar donde echar algunas semillas. Pues fue una bendición que un miembro de la iglesia me dijera: pastor, ¿usted quiere sembrar? Aquí en la parte de atrás de la fábrica donde trabajamos, en un terreno de la ciudad, usted puede hacerlo. Así que pasamos la voz, hicimos un huerto comunitario. Invitamos a la doctora Silvia, especialista en el tema de siembra orgánica, y entonces nos dio ciertas recomendaciones. Estábamos pagando un precio porque no teníamos agua permanente. Estaba ahí realmente el terreno a la providencia de Dios, pero cercamos e hicimos las eras y nos dispusimos a echar la semilla. Bueno, pasaron las semanas y entraba el calor. Eso, nosotros empezamos esa experiencia como en el mes de mayo. Pasó junio, pasó julio y cada vez calentaba un poquito más la temporada. El vecino de la empresa nos había permitido echar un poco de agua con aprovisionamiento, ¿verdad?, desde ese lugar. Así que con mi esposa, que fuimos los que realmente perseveramos, íbamos por lo menos 1 o 2 veces a la semana. Y no muy entusiasmado, pero pues con gran propósito, en esta hora quiero presentarles parte del fruto. Tal vez conocen la sandía, y esta es la humilde evidencia del trabajo. ¿Por qué no crecieron? Me pregunta alguien. Sí, este es un intento de sandía. Realmente este bebé no creció. Pasó mayo, pasó junio, pasó julio, agosto. Tiempo suficiente para que tuviéramos una sandía unas 6, 8 veces más grande. Y esto me hizo pensar, queridos, en lo significativo que es tener no solamente intenciones, no solamente apropiar algunos nutrientes y recibir los rayos del sol tan importantes, sino de asegurar, como nos había dicho la doctora Silvia. Silvia nos había dicho: pastor, tiene que garantizarle goteo permanente a su semilla. Y así que las más guapas de las plantas, como los tomates, y allí también teníamos cebollas. Bueno, pero veíamos que realmente no progresaban. Saben, la sierva del Señor hace una pregunta muy conmovedora en el libro Palabras de Vida al Gran Maestro. ¿Por qué será que pasa el tiempo y no hay cambio en el corazón? ¿Por qué somos tan resentidos? ¿Por qué hay tan mal carácter? ¿Por qué no hay crecimiento? ¿Por qué no hay transformación y restauración? Hoy estaremos ahondando esa pregunta, al igual continuando el excelente tema que nos transmitió el pastor Raúl, y se seguirá desarrollando en esta serie tan, pero tan importante. Saben, mis amados, la palabra del Señor presenta desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento una verdad, a saber
que para que haya fruto se necesita crecimiento y se necesita realmente vida a través de todos los elementos. Y se nos ha comparado entonces el trabajo de la agricultura y especialmente del antiguo Cercano Oriente, porque ellos, como aprendimos, esperaban esas lluvias tempranas desde septiembre, octubre, que seguían sistemáticamente hasta la lluvia más esperada, la lluvia de marzo, abril, en el cual el fruto maduraba a tal punto que ahora se podía cosechar. Ahora, simplemente resumiendo y entrando en lo que hoy quisiéramos dedicarnos a saber la importancia, mis amados, amigos que nos acompañan de diferentes partes de esa linda Suramérica, tal vez de Puerto Rico, por acá de Norteamérica, y donde esté llegando esta señal, definitivamente estamos viviendo una hora solemne en la historia de este mundo, donde lo único que el Señor está esperando, porque no hacen falta más huracanes, no hacen falta más tempestades, no hacen falta más incendios, no hacen falta más terremotos, ni siquiera aún estamos esperando un cambio en Roma. Lo que Dios está esperando es realmente por ti y por mí y por una iglesia que Él ama y que Él desea ver realmente restaurada, reavivada para ser trasladada. Bajo la figura de la lluvia temprana y tardía, dice Hechos de los Apóstoles, página 44, que cae en los países orientales al tiempo de la siembra y la cosecha, los profetas hebreos predijeron el derramamiento de la gracia espiritual en una medida extraordinaria sobre la iglesia de Dios. El derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles fue el comienzo de la lluvia temprana y gloriosos fueron los resultados. Hoy vamos a repasar un poco esos gloriosos resultados, porque quiero entender que mi pésimo fruto en el trabajo fue el resultado de haber desoído el que había que asegurar ese líquido precioso, ese rocío permanente para que la planta pudiera crecer hasta óptimas condiciones de ser cosechada. Así que ese derramamiento y esas gotas de lluvia las estamos comparando en este estudio con lo más esperado, el derramamiento del Espíritu Santo, que en tiempos de los apóstoles fue el comienzo, ¿verdad?, histórico de la lluvia temprana, y gloriosos fueron los resultados, como estamos mencionando. Y hasta el fin del tiempo, la presencia del Espíritu es una buena noticia, queridos, a de morar con la iglesia fiel. Gloria sea el nombre del Señor. Pero el Señor ha prometido entonces una concesión especial de gracia para preparar la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Hay dos grandes eventos que están realmente en la agenda de Dios. En este momento, el derramamiento del Espíritu Santo y en lo más anhelado del planeta Tierra, del pueblo que ama al Señor, el advenimiento en gloria y majestad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso nos unimos con los profetas de antaño para repasar el fundamento bíblico acerca de esta experiencia de la lluvia. Por ejemplo, dice la palabra del Señor en el libro de Isaías, capítulo 44, versículo 3. Quiero compartirles que uno de los profesores que más huella hizo en mi corazón fue el pastor muy reconocido en la Argentina y en diferentes partes de Centroamérica, como Costa Rica y nuestro país, en las Filipinas, donde anduvo el pastor Humberto Raúl Treyer, un hombre de Dios. Y quiero decirles que esta fue una de las clases más emocionantes cuando él nos habló acerca de la experiencia del Espíritu Santo prometido por Joel o el Señor a través del profeta en el libro de Joel, ¿verdad? En el capítulo 2, donde ahora los apóstoles, como el apóstol San Pedro, va a demostrar en el libro de Hechos que ese derramamiento del Espíritu Santo que vino en el Pentecostés no fue otra cosa que el cumplimiento de la promesa hecha por el Señor.
Así que estoy compartiendo no solamente de mis notas, sino de mi más grande y profunda necesidad. Necesito el rocío del Espíritu que pueda ser permanente hasta cuando podamos ver al gran agricultor de los cielos viniendo por su pueblo, porque de eso se trata nuestro tema en esta oportunidad. ¿Por qué es importante hablar de la lluvia temprana en conexión con el más esperado de todos los eventos, el derramamiento de la lluvia tardía para el fuerte pregón, para que la tierra sea alumbrada con su gloria y Cristo pueda venir? Es importante por todo eso que acabo de decir. No hay advenimiento, dice el apóstol San Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3, que el Señor no demora su venida, sino que es, ¿se acuerdan? Paciente. Cuánta paciencia. Y así como el pueblo de Israel dio 40 años vueltas en el desierto por incredulidad, rebeldía y murmuración, los mismos pecados han retenido al pueblo de Dios en este desierto y virulento mundo. Disfrutemos las promesas porque son ciertas. Promesa como la de Isaías en el capítulo 44. Dice el Señor: yo derramaré aguas sobre el secadal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Es una buena noticia sentir sed. Es una buena noticia saber que Dios tiene suficiente lluvia para hacer madurar el fruto y para mitigar nuestra necesidad hasta ese día cuando Él venga a buscarnos. Yo, prometió el Señor, derramaré agua sobre el secadal. O sea que a la pregunta, ¿cómo se recibe el Espíritu Santo? Del cual estamos hablando de dos etapas, una lluvia temprana que históricamente es asignada a lo que ocurrió realmente en forma maravillosa allá en el aposento, donde estaban reunidos los discípulos y vino de repente el Espíritu Santo sobre ellos, sino que también es con una extensión y aplicación a la última y poderosa manifestación del Señor para dar la rúbrica final, la firma final a ese perfeccionamiento del carácter y ahora estar preparados para la gran crisis que se va a desatar. Bueno, el Señor sigue diciendo en Ezequiel capítulo 34, versículo 26, Ezequiel 34, 26, dice el Señor: y daré a ellas y a los alrededores de mi collado bendición, y haré descender la lluvia en su tiempo. Lluvias de bendición serán. Nuestra oración entonces debería ser como la de Zacarías, preciosa oración a la cual debemos unirnos en esta semana especial en busca de la lluvia. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía y Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba en el campo a cada uno. Le damos gracias al Señor porque a través de la experiencia de la naturaleza podemos sacar lecciones espirituales. Quiero compartir algunas declaraciones sencillamente para mí conmovedoras, porque el Señor quiere hacerlo tan claro para que alguien pueda entender, pastor, ¿por qué tanto tiempo con el mismo carácter? ¿Por qué tanto tiempo dando vueltas en el desierto de este mundo? ¿Por qué el Señor no viene? Ya es incontable la cantidad de gente que ha ido al cementerio. Esta semana pasada, 5 personas muy cercanas y básicamente varones. Así que parece que hay una situación con el sistema inmunológico y algo está pasando de los hombres porque fueron 5 muy allegados. El tío del yerno de mi hermano está muy conmovido por la muerte de su tío. Estábamos orando por un doctor en Nicaragua, el cuñado del vicepresidente de esta conferencia. Se hizo todo lo que se pudo por ese doctor y realmente
cobró su vida. Teníamos un predicador laico, un ingeniero, había venido ya muchas veces a esta área a tener semanas de reavivamiento. ¿Cuánto está lamentando la familia Ortiz por la muerte de este hombre de Dios que ha dejado huella? Queridos, el enemigo, dice Juan capítulo 10, vino para matar, hurtar y destruir. Pero la buena nueva es que el Señor sigue diciendo, Juan en 10, he venido para que tengas vida. Y Él nos dio vida, dice Efesios capítulo 2, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, a través de la bendición más grande que tú puedas tener, la presencia del Espíritu Santo en esta etapa de la lluvia temprana que tanto necesitamos. Si vamos al Nuevo Testamento, Santiago se une a nuestra búsqueda de lluvia y nos sigue hablando de esta figura de la agricultura al decirnos en el capítulo 5, versículo 7 de su libro, hermanos, allá en Río Branco, allá en la Argentina, allá en Puerto Rico, aquí en Illinois y por diferentes partes, aún en España, donde se conectan nuestros hermanos amantes del Señor y donde se encuentren, como nuestro querido pastor Raúl, ¿verdad? Desde Hungría, dice el Señor, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador, cómo el agricultor espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Semanalmente iba yo a la huerta con mucho deseo de ver el crecimiento, pero algo estaba sucediendo. Esta sandía, junto con sus hermanas, lo que crecían eran milímetros, y lo que no sabía era que sencillamente estaban languideciendo, y a pesar de mis intentos de echarle agua una o dos veces a la semana, la doctora me había dicho, tienes que asegurar un goteo, un rocío permanente. Y sí, nos había dado un equipo, una manguera que viene perforada y que si la conectamos, pues va a minimizar el consumo de agua, pero le va a garantizar el crecimiento permanente. Pero lo que no tenía era ese permiso, ¿verdad?, para extender a la ciudad desde una compañía, desde una fábrica, este precioso líquido. Pero he aprendido de lo que está pasando entonces en mi experiencia, porque no basta con tener intenciones, no basta con tener semilla, a saber, la palabra del Señor, porque ella necesita ser expuesta con todos los nutrientes que caen en nuestro corazón, como el sol de justicia. Cuando tomamos esta semilla, mis amados, que es la palabra del Señor garantizada por el agricultor celestial, si entonces está la motivación correcta de mirarlo a Él, como dice Malaquías capítulo 4, ¿verdad? El sol de justicia. Entonces se van a combinar, ¿verdad?, todas las bendiciones del cielo, porque ahora mi motivación es que yo quiero conocer a Cristo en cada página de las Escrituras, y vendrá el Espíritu Santo para ablandar el terreno de mi corazón y grabar esas semillas que van a empezar a traducir y a reproducir la imagen y el carácter del Señor. Hace poco hablaba con un anciano de la iglesia que me decía, pastor, estoy muy conmovido por lo que está pasando en el mundo. Y mi pregunta es, ¿cuándo el Señor puede derramar su Santo Espíritu? Somos impotentes para predicar el evangelio. ¿Por qué no viene el Señor por su pueblo? Hoy estamos estudiando y dando respuesta realmente a esta pregunta. Pero saben, hay personas que dicen con insistencia y tal vez como reclamo, porque una de estas personas que murió en esta semana dejó un familiar, nada menos que su padre, que ahora se le ha conmovido tanto el corazón porque esta pandemia está revelando realmente el fondo de nuestra alma, la raíz y el fundamento espiritual de cada persona en esta tierra. Muchos hermanos estaban acostumbrados solamente a reunirse para socializar, para cantar un himno y como una rutina, a leer un texto, orar y salir.
y muchas personas hoy día han dejado de congregarse. Una de estas personas que dejó un ser amado está tan, pero tan lastimado que le está echando la culpa a Dios por haberle dejado morir a su hijo. Pero saben, mientras hay personas que están diciendo, Señor, ¿por qué no le pones punto final al dolor y al sufrimiento? Quiero que recuerdes un punto neurálgico en nuestro estudio a esta altura de nuestro tema. Escribió la mensajera del Señor en el libro La Educación, en esta paginación, página 263 que tengo, que los que piensan en el resultado de apresurar o impedir la proclamación del Evangelio, lo hacen con relación a sí mismos y al mundo. Hay personas que solamente quieren que esto se acabe y que nos vamos. Y estamos concentrados en la pandemia, estamos concentrados en los avances de la bestia, estamos viendo la crisis del mundo y egoístamente queremos que esto se acabe, tal vez para ir a un lugar donde no haya más de esto, pero saben, pocos dicen esta cita, lo hacen con relación a Dios. Pocos piensan en el sufrimiento que el pecado causó a nuestro Creador. Todo el cielo sufrió con la agonía de Cristo, pero ese sufrimiento no empezó ni terminó cuando se manifestó en el seno de la humanidad, la cruz. Y hoy traigo este pensamiento, queridos, porque es fundamental para poder entender cómo viene la lluvia temprana, cómo vendrán los aguaceros tan esperados de la lluvia tardía, si no es con una apreciación de lo que ocurrió en la cruz del Calvario. La cruz es para nuestros sentidos entorpecidos una revelación del dolor que desde su comienzo produjo el pecado en el corazón de Dios. Le causan pena. Mira lo que le causa pena al cielo. Para muchas personas, la pena es el COVID, la pena es el estado económico, la pena es las pérdidas, pero pocos lo miran el mundo en la verdadera conmovisión y es el sufrimiento de Cristo desde la cruz. Y para eso Dios está enviando la lluvia, porque cuando la lluvia del Espíritu viene, nos constriñe. Él toma todo lo de Jesús y nos lo hace saber. Él es el que nos convence de pecado, de nuestro pecado, de haber llevado a Jesús a la cruz del Calvario. De esto se trata la importancia de la lluvia del Espíritu. Alabado sea el Señor. Le causan pena toda desviación de la justicia, todo acto de crueldad, todo fracaso de la humanidad en cuanto a alcanzar su ideal. Nuestro mundo es un vasto lazareto, un escenario de la miseria al que no nos atrevemos a dedicar tiempo, a dedicar siquiera a nuestros pensamientos. Si nos diéramos cuenta exacta de lo que es, el peso será demasiado aplastante. Sin embargo, Dios lo siente todo. Oh, queridos, es el Señor el que está más conmovido por esta pandemia, pero más que por un virus, por la pandemia de nuestro egoísmo, de nuestra falsa motivación, de nuestra incredulidad, de nuestro letargo, porque queremos un cielo con corona, pero no queremos una cruz, no queremos abnegación, no queremos muerte, y de eso se trata. Cuando la semilla cae en el terreno para que pueda germinar, necesita morir. Sin embargo, Dios lo siente todo. Termina diciendo esta cita: para destruir el pecado y sus consecuencias, dio a su Hijo amado y nos permite que en cooperación con Él terminemos con esta escena de miseria. Oh, mis queridos, hablar de la lluvia temprana en preparación para la lluvia tardía es algo emocionante, es algo que nos da esperanza y contesta la pregunta: ¿por qué todavía no hay cambio? ¿Por qué tanto mal carácter? ¿Por qué tanta infidelidad? ¿Por qué tanto desamor? ¿Por qué tanta crítica? ¿Por qué tanta división en el campamento del Señor? Necesitamos la lluvia temprana, porque sin Él, dice Juan capítulo 15, sin mí nada podéis hacer. Somos impotentes para terminar nuestra tarea. Mientras más crece el mundo, más atrás queda la proporción estadística del crecimiento del adventismo. ¿Saben? Para que pueda cumplirse esta tarea hermosa que el Señor nos dio de que el Evangelio fuera predicado por testimonio en todo el mundo, para que pueda venir Jesús, necesitamos el poder que convence, que transforma y que hace eficaz realmente
que la semilla pueda ser nacida en el corazón de los oyentes. Cuando pensamos en el crecimiento extraordinario, porque toda la tierra conoció de las nuevas, del Mesías, del Cristo crucificado, pero en el tiempo del apóstol San Pablo y los apóstoles no había Instagram, ¿verdad? No había WhatsApp, no había YouTube, no había Internet, no habían sistemas de cableado, ¿verdad? Como los que hoy inundan con la predicación del Evangelio. Y la pregunta, ¿cómo llenaron del Evangelio entonces todo el mundo conocido? La buena noticia es que el Espíritu Santo vino para convencer. Y nosotros también deberíamos, como dice Testimonios para la Iglesia, tomo 5, 147, orar entonces por ese derramamiento del Espíritu con tanto fervor como lo hicieron los discípulos en el día del Pentecostés. Cuando vemos este mundo, dice esta cita, que la oscuridad moral cubre la tierra como un paño mortuorio. Cuando vemos cómo está este mundo, entonces podemos reconocer que sin el Espíritu y el poder de Dios trabajaremos en vano intentando presentar la verdad. Pero esto es lo que más ha impresionado mi corazón al compartir en esta hora, querido, lo que es el poder de la lluvia temprana para dar vida. Quiero pensar con ustedes, sin ser este técnico de la agricultura, pues ya ven ustedes mi resultado, ¿verdad? Mi fruto. Esta pequeña sandía la voy a recordar. Alguien me dijo, pastor, no pierda el tiempo, déjela aquí en la huerta para que se convierta en abono. Pero saben, el Señor ha hablado a mi corazón porque me he preguntado, y claro, tuve que admitir que no basta con tener intenciones, no basta con tener una buena tierra, no basta con haberle asegurado el sol. Necesitaba desesperadamente, como lo necesita la Odisea, o sea, quien está hablando, y todo el que pretenda ser pueblo de Dios en esta hora final de la historia de la tierra. Sabe, la iglesia se está muriendo por falta de los aguaceros del Espíritu, del mensaje del testigo fiel, del mensaje de la justicia de Cristo, del mensaje que prepara y restaura el carácter en preparación para la traslación. Imaginémonos entonces el proceso de la agricultura. Imaginémonos una semillita que ahora va a nacer para producir un germinado. Dice el diccionario, ¿verdad? Mejor allí yendo al Google, dice que las semillas mantienen el ADN de la planta, que será en forma de sus componentes esenciales y además todos los elementos que necesitan para su crecimiento y para empezar a luego enraizar en el suelo, recibir los nutrientes del sol, el aire y por supuesto del agua. Pensemos en una semilla. Tiene todo allí invisiblemente incorporado. Allí hay proteína, hay carbohidratos, ahí hay vitaminas, hay sales minerales, hay nutrientes, pero que necesitan explosionar una vez son colocados en el ambiente donde él puede crecer. Y entonces muchos de estos componentes que están siendo protegidos para que no se desperdicien, solo se van a activar tras el remojo en agua. Los que hemos experimentado y seguramente tú has tenido la bendición de comer germinados, nos damos cuenta que como el 300% de la vitalidad se desarrolla en ese brote donde está toda la vitalidad, desencadena toda una serie de reacciones que se multiplican exponencialmente, ¿verdad? Ahora, ahí está el milagro de la vida, que permite entonces convertir ese pequeño grano en un fruto. ¿Y qué pasa en la vida espiritual? No lo puedo describir en una forma más inspirada que como ya nos lo dio el Señor en ese precioso libro, Palabras de Vida del Gran Maestro, contestando la pregunta de la importancia de la lluvia temprana que hace que reviente la vida, que crezca, que haya bellota, ¿verdad? Que haya flor y que se esté produciendo el fruto. Dice la parábola de la semilla, página 43 de Palabras de Vida del Gran Maestro,
revela que Dios obra en la naturaleza. La semilla tiene en sí un principio germinativo. Por eso creo en el don profético. Esto es más que científico, inspirado. Lo mismo que nos diría un ingeniero, un agrónomo, acerca del milagro, de cómo puede reventar una semilla. Nos dice el Señor que la semilla tiene en sí un principio germinativo, un principio que Dios mismo ha implantado. Y sin embargo, ¿qué pasa si se abandona a sí misma? Pues no podrá prosperar. El hombre tiene una parte que realizar, dice esta cita. Debe preparar y abonar el terreno y arrojar en él la simiente. Debe arar el campo. Pero hay un punto más allá del cual nada puede hacer. No hay fuerza ni sabiduría humana que pueda hacer brotar de la semilla la planta viva. Sí, por eso quiero darle gracias al Señor, porque hoy me está haciendo más claro que no basta con tener la semilla, que es la palabra de Dios. Tal vez tú tienes 10 y hasta 20 versiones diferentes. Las tienes en el celular, la tienes en el iPad, la tienes en la computadora. Pero sabes, quizá ocurre lo que le pasó a una señora que le preguntó un visitante misionero: ¿usted tiene Biblia, señora? Y ella, como demostrando que sí era muy cristiana, dijo: sí, permítame traerla. Y se demoró un poco porque realmente la tenía como extraviada, y después de traerla, la abrió y ella empezó a toser. ¿Y saben qué era que pasaba? Ella dijo: ay, discúlpenme, pero es que tengo tantos meses de no abrirla. ¿Saben? Si la semilla no se expone con todo el ambiente y el poder que va a hacerla germinar en el corazón, perdemos el tiempo. ¿Por qué muchos entran, son simplemente bautizados en agua, pero no murieron, no nacieron, no crecieron ni se sostuvieron? Quiero que escuches esta declaración de la página 44 del mismo libro que estoy leyendo. Hay vida en la semilla, hay poder en el terreno, pero a menos que se ejerza día y noche el poder infinito, la semilla no dará frutos. Deben caer las lluvias para dar humedad a los campos sedientos. El sol, ¿qué más? El sol debe impartir calor, debe comunicarse electricidad. ¡Wow! ¡Cuánta inspiración! ¡Cuánta profundidad en la revelación de la sierva! Deben comunicarse electricidad a la semilla enterrada. El Creador es el único que puede hacer surgir la vida que Él ha implantado. O solo mediante el Espíritu Divino implantado para que esa palabra, para que ese verso escrito en el papel pueda nacer en nuestro corazón. Cuando esto ocurre, habrá renovación en el alma para vida eterna. Se cumplen las palabras del Señor en Efesios 2, que Él nos dio vida, amén, cuando estábamos muertos en delitos y pecados. La cita de Joya de los Testimonios, tomo 2, página 100, es conmovedora. Así como la semilla en el terreno necesita electricidad para que pueda descomponer y nutrir todo lo que hay dentro de sí, entonces la sierva del Señor dice: nada que no sea la influencia vivificadora del Evangelio puede ayudar al alma. Orad. ¿Cuál debería ser nuestra oración? Orad para que las poderosas energías del Espíritu Santo, con todo su poder vivificador, recuperador y transformador — mira las tres cosas del poder de la lluvia del Espíritu: poder vivificador, o sea que da vida; recuperador y transformador, alabado sea el Señor. Orad para que caigan como un choque eléctrico sobre el alma paralizada, haciendo pulsar cada nervio con nueva vida, restaurando todo el hombre de su condición muerta, terrenal y sensual a una sanidad espiritual. Así llegaréis a ser participantes de la naturaleza divina. Hoy yo alabo al Señor porque Él es un agricultor que no falla. Él ha asegurado y garantizado la semilla y tiene todos los nutrientes, pero depende de tu voluntad, querido. Mirar como la flor mira hacia el sol para recibir esos rayos y para recibir también entonces su bendición. Todo lo que ocurrió con la iglesia primitiva
Dios espera traerlo a una iglesia que está necesitando ser restaurada, vivificada, reavivada, porque el reavivamiento de la piedad primitiva, ya sabemos, es la primera y más urgente de todas nuestras necesidades. Cuánta falta de todo el fruto del Espíritu en nuestra vida, como el del amor ágape, que es el resultado de la vivencia, de la permanencia del Señor en nuestro corazón. Oh, mis queridos, fueron gloriosos los resultados y quiero repasarlos contigo en esta hora final de nuestro estudio. ¿Cuáles fueron los resultados gloriosos de esa lluvia temprana, esa lluvia histórica, que tiene una aplicación a nuestra experiencia, en nuestro caminar, en nuestro comienzo, en nuestra apreciación del Evangelio, del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario? Me encanta repasar ese capítulo del Espíritu Santo en el libro Hechos de los Apóstoles. Te lo recomiendo como la mejor bibliografía de nuestro estudio en esta hora. Dice la página 39 del libro Hechos de los Apóstoles que los corazones se entregaban al poder de su mensaje. La iglesia veía fluir a ella conversos de todas direcciones. Los apóstoles se reconvertían. Los pecadores se unían con los creyentes en busca de la perla de gran precio. Algunos de los que habían sido los más enconados oponentes del evangelio llegaron a ser sus campeones. Cada cristiano veía en su hermano una revelación del amor y la benevolencia divinos. Oh, queridos, para que podamos reflejar la imagen y el carácter de Cristo, para que las personas que al venir a nuestra iglesia puedan ver en nuestros rostros el ágape, el amor desinteresado, necesitamos las lluvias del Espíritu Santo. Dice que miles se convirtieron en un día. Nosotros hemos estado esperando que Cristo venga, pero más bien Cristo está esperando que nosotros vengamos a Él para tener un nacimiento, una vivificación, como dice Ezequiel capítulo 37, porque vino Ruach, vino el Espíritu sobre aquellos huesos secos. No sé cómo es tu condición, pero yo hoy reconozco, porque tal vez como el paralítico en la puerta de la iglesia de la Hermosa, necesito que el Señor diga, levántate y anda. No sé si te estás arrastrando, si estás bostezando, no sé cuál es tu condición, pero quiero darle gloria al Señor para que nos animen las buenas nuevas del Evangelio del Espíritu Santo. Alegraos, dice Joel capítulo 2, versículo 23, y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Haciendo entonces aquí una aplicación, querida iglesia, queridos hermanos, amigos que hoy nos acompañan. En el Antiguo Testamento la palabra o la frase primera lluvia es una traducción de la palabra hebrea moresh. Moresh. Esta declaración moresh hace referencia a un maestro de justicia. O sea que cuando el Señor estuvo hablando en el Antiguo Testamento de primera lluvia, de pedir lluvia, estaba hablando de un maestro de justicia que el Señor quería enviar. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 5, versículo 13, quiero compartir algunas citas rápidamente. Isaías capítulo 30, versículo 20, Isaías 45, versículo 8. Para aquellos que les gusta tomar nota, porque esto es lo más emocionante de nuestro tema. No es simplemente un líquido que cae del cielo tan precioso como es una aplicación extraordinaria de lo que Dios desea para preparar el terreno de mi corazón para que sea fructífero. Dice Proverbios 5:13, no he escuchado la voz de mi moresh, de mi maestro, ni he inclinado mi oído a mis instructores. La palabra moresh, traducida como lluvia, también tiene su aplicación como maestro de justicia. Mira Isaías 30:20, dice, bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia, con todo tus maestros, moresh, nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus moresh, maestros. Realmente los estudiosos nos hablan de esta lluvia como maestro de justicia.
Muy temprano en la Vulgata Latina, por allá en el siglo III, así era traducido como maestro: rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia. Ábranse la tierra y produzcan la salvación, y la justicia háganse brotar juntamente. Quizá una cita más, en Deuteronomio capítulo 32, 1 y 2 dice: escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi doctrina. ¿A qué hace referencia entonces ese precioso líquido? Sino a la obra maravillosa de enseñar, de guiar, de convencer del Espíritu. Como maestro de justicia, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la tierra. Oh, queridos, esa es nuestra oración entonces al Señor, que nos ha dado la primera lluvia según su justicia. El Señor os ha dado un instructor de justicia, hablando de Joel 2:23. También, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia arregladamente, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. ¿Os ha dado lluvia o nos ha dado un instructor de justicia? ¿Saben? El Espíritu Santo es comparado con diferentes figuras, como la luz, como el aceite, pero el gran propósito del Espíritu es ser nuestro maestro. Él nos va a guiar a toda la verdad. Dice una cita inspirada en el libro Espíritu de Profecía, volumen 3, página 264, haciendo la aplicación del Espíritu como la luz que trae comprensión. Dice el Salvador: sabía que cuando el Espíritu Santo viniera sobre los discípulos en una medida plena, sus mentes serían alumbradas y comprenderían plenamente la obra que estaba ante ellos, obra que retomarían precisamente en el lugar que él la había dejado. Estos días me decía una señorita: pastor, ¿sabe? No volví a una iglesia evangélica, salí con miedo. Estaba muy curiosa de recibir el Espíritu Santo y me dijeron: allí lo vas a recibir, pídelo con fe. Y entonces, cuando yo me concentré y cerré mis ojos, empezó algo como una sección donde yo no me sentía cómoda, y la gente empezó a caer al suelo y decían: pídelo. Y yo salí realmente asustada. ¿Saben? Lo de Dios es realmente una bendición, porque Él no está apelando a los sentimientos ni a lo místico. El Espíritu vendrá no como una luz, no como un fuego, no como un poder simplemente tan importante como es, sino que Él va a traer el verdadero evangelio. Él me va a mostrar, me va a convencer y me va a guiar a toda la verdad. Lo que ocurrió con los discípulos fue que sus mentes fueron alumbradas y comprendieron plenamente la obra que estaba ante ellos. Bajo la influencia de esta iluminación celestial, dice Hechos de los Apóstoles, página 36, ahora las escrituras que Cristo había explicado a los discípulos resaltaron delante de ellos con un brillo de la verdad perfecta. Fue quitado ahora el velo que les había impedido ver hasta el fin de lo que había sido abolido, y comprendieron con perfecta claridad el objeto de la misión de Cristo y de la naturaleza de su reino. Alabado sea el Señor. Oh, cuánto necesitamos el gran Maestro Espíritu Santo, porque cuando Él viene nos va a enseñar toda la verdad y se va a comprender y te va a dar una sed de Dios. Sigamos leyendo las bendiciones que nos ofrece el Espíritu Santo, entonces nos va a guiar para que conozcamos toda la verdad en cuanto a Dios y a su voluntad para nosotros. Cuando venga el Espíritu de verdad, recuerden Juan 16:13, Él os guiará a toda la verdad. Y como la verdad es Cristo, quien dijo: yo soy el camino, la verdad, la obra maravillosa del agente divino del Espíritu Santo, representado como una lluvia, es que es un maestro que nos guía, ¿verdad? Para que miremos a Jesús. Cuando Él venga, va a convencer de pecado, o sea, de nuestra incredulidad acerca del Señor Jesucristo. ¿Qué más va a producir la lluvia temprana para poder prepararnos para los aguaceros del Espíritu que Dios desea derramar sobre su iglesia? Trae nada menos y nada más, apreciados, que una experiencia de genuino arrepentimiento, confesión y abandono de nuestros pecados.
el último y más impresionante mensaje que prepara la iglesia para la venida de Cristo, el mensaje del tercer ángel, el mensaje del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Wow, cuánta pena nuestra condición. No sabes que eres miserable, pobre, ciego y desnudo, pero hay una buena noticia. Hay un mercader esperando por mucho tiempo ungir mis ojos a través del colirio, a través del rocío del Espíritu, para que yo pueda ser celoso y arrepentirme. El arrepentimiento no es una obra humana. El arrepentimiento es el poder de Dios. Al conmover mi corazón, cuando yo miro hacia la cruz, dice la palabra, me mirarán a quien traspasaron y llorarán, viendo que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Saben por qué Cristo no ha podido venir? Con nuestra tibieza, con nuestra incredulidad, con nuestra fe de bostezo, Jesús sería nuevamente crucificado si así fuéramos llevados al cielo. El Señor está esperando por nosotros para enviar esa bendición, para que haya nacimiento, crecimiento, haya restauración, haya conmoción. El tema de la hora es: sé celoso, querido, y arrepiéntete, y eso es solamente posible a través de la bendición del Espíritu Santo. El Señor dice en Hechos 3:19, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y entonces vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Oh, el Espíritu Santo implantó con poder divino los argumentos en los corazones. Las palabras de los apóstoles eran como saetas agudas del Todopoderoso, dice Hechos de los Apóstoles, página 37. Las palabras de los apóstoles eran como saetas agudas del Todopoderoso que convencían a los hombres de su terrible culpa. Qué impresionante, por haber rechazado y crucificado al Señor de la gloria. Este es mi más grande necesidad, que el Señor me pueda convencer de mi pecado, de ser implicado en la muerte de Jesucristo. Cuando esto ocurre, en vez de mirar los defectos de los demás, en vez de hablar del COVID y todo lo triste que hay a mi alrededor, hablaré de los encantos, de la belleza del Señor Jesucristo, porque ese es el propósito de Cristo. Cristo está tratando de atraer nuestras mentes al cuadro precioso, ¿verdad?, de la cruz del Calvario, y esto quiso hacerlo en el histórico año de 1888, cuando Dios envió esas gotas, ese rocío, para que lo miráramos a Él y para levantar nuestra mirada, porque el novio venía por su pueblo. ¿Saben? Vi que nadie podría participar del refrigerio, dice Primeros Escritos, página 71, a menos que hubiera vencido todas las tentaciones y triunfado el orgullo, el egoísmo, el amor al mundo y toda palabra y obra malas. Pero alguien me pregunta, ¿y esto no suena como a legalismo, pastor? Que yo tenga que vencer el orgullo, el egoísmo, el amor al mundo. ¿Sabe? Lejos de esto, todas las cosas, escribió el apóstol San Pedro, que pertenecen a la vida y a la piedad, nos son dados por su divino poder para que seamos participantes de la naturaleza divina. A una iglesia que el Señor ama, en Apocalipsis 3:21, el Señor le dice que al que venciere, así como yo he vencido, y Él le ha presentado toda la medicina para que podamos vencer. Necesitamos dejar entrar a nuestro Señor, que está a la puerta llamando. Necesitamos recibir su mercancía divina, el colirio del Espíritu, el manto de la justicia y el oro afinado en fuego, para admitir nuestra condición mortífera de ser ciego, miserable, pobre y desnudo. Y entonces allí habrá arrepentimiento. Todo lo hace el Señor si tú le permites, si tú no te interpones con nuestra incredulidad. Cuando yo me ocupo de la salvación con temor, con amor, entonces Él hará en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando viene la lluvia, hay una entrega de nuestra voluntad, y entonces el hacer su voluntad, dice la palabra, me agrada y su ley está en medio de mi corazón. Ahora, entonces, toda verdadera obediencia, como dice la sierva del Señor, va a provenir del corazón. Ahora el Señor va a moldar de tal manera nuestro corazón y mente en conformidad con su voluntad, dice el deseado de las gentes, que cuando le obedezcamos, estaremos tan solo ejecutando nuestros propios impulsos. Qué preciosa la bendición de la lluvia del Espíritu. No solamente me da vida, me da crecimiento, sino que
Él vive en mí porque es la presencia de Cristo a través del Espíritu y Él está imprimiendo sus mandatos, o sea, los principios de belleza de su carácter en mi corazón. Y ahora la voluntad refinada y santificada, dice esta cita, hallará su más alto deleite en servirle. Cuando conozcamos a Dios como nuestro privilegio, conocerle, nuestra vida será una vida de continua obediencia. No hay obediencia si no hay rocío del Espíritu. Ezequiel 36 nos dijo claramente que el Señor quitará ese corazón de piedra si tú le permites, y Él nos dará un corazón de carne y entonces va a escribir sus mandamientos, ¿verdad? Y si apreciamos el carácter de Cristo y tenemos comunión con Dios, el pecado llegará a hacernos odioso. Alabado sea el Señor. Finalmente, queridos, la obra del Espíritu Santo, figurada con la lluvia temprana, será que podemos alcanzar una completa e inquebrantable victoria sobre cada pecado que nos asedia para reflejar la imagen de Jesús completamente. En otro ambiente y mal entendido, esto suena a legalismo, a extremismo y a perfeccionismo, pero bien ubicado a la luz del Evangelio y de la cruz de Cristo, con todo su poder trabajando en nuestro corazón, es lo que va a permitir que podamos ser más que vencedores, porque ya no eres tú, sino Cristo en nosotros. Y ahora podrás decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, fruto del Espíritu, de Cristo, por el cual me amó, ¿verdad? Y se entregó a sí mismo por mí. Cuando el Espíritu viene, dice Mateo 3:11, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego, y el fuego consume, como dice Malaquías, Él consume, ¿verdad? El pecado. Para el pecado, donde quiera que se encuentre, nuestro Dios es fuego consumidor. Oh, el tiempo que avanza, pero yo quiero que se quede en el corazón de alguien que está en esta hora queriendo ser un fruto en el alfolí, en el granero de Dios. Hay declaraciones tan conmovedoras de lo que nos hace aptos el Espíritu Santo en nuestra vida. Mira, por ejemplo, esta de Maranata, página 56. El orgullo, el amor propio, el egoísmo, la avaricia, la codicia, el amor al mundo, el odio, la suspicacia, los celos, las malas sospechas, todas estas cosas deben ser subyugadas y sacrificadas para siempre. ¿Cómo? Con lo que estamos estudiando por la gracia del Espíritu Santo en la lluvia temprana, cuando tú le abres tu corazón al Señor. Cuando Cristo aparezca, no lo hará, dice esta cita, para corregir esos males y darnos un carácter adecuado para su venida. Esa preparación debe estar completa antes de que venga. Solo los inmaculados estarán allí. ¿Tú quieres que el Señor te hable? ¿No te sonrojas que el Señor nos diga una verdad? Así como se la dice a este que está hablando, que es laodicense. Mira, Germán, tú eres ciego, miserable, pobre y desnudo. Mira cómo el Señor nos dice, nadie será transportado al cielo mientras su corazón esté lleno de la basura de la tierra. Todo defecto del carácter moral debe ser remediado previamente, toda mancha eliminada por la sangre purificadora de Cristo. Oh, mis queridos, no nos neguemos a ser enseñados. El Señor está diciéndole a través del testigo fiel a cada uno en esta hora, el Espíritu, oye lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nosotros no necesitamos retener las propensiones al pecado, dice la mensajera del Señor en el comentario bíblico, tomo 7, página 943. Yo creo en la palabra del Señor. Creo que la razón por la cual soy tan tibio, tan incrédulo y todavía estoy en este viejo mundo es porque todavía no se han abierto las puertas de par en par al testigo fiel que está esperando entrar a través de su representante Espíritu Santo. Dios prometió que en todos los que se sometan a su poder, el Espíritu de Dios consumirá el pecado. Alabado sea el Señor. Oh, queridos, debo concluir. Hemos visto entonces que los profetas de antaño compararon la lluvia en el trabajo de la agricultura con algo grande que ocurriría cuando un Mesías vendría a esta tierra. Lamentablemente ese Mesías no fue recibido y necesitamos estudiar
la historia del adventismo. Esos serán parte de nuestros temas que vienen en camino, no te los pierdas. Impresionante cómo Dios ha tratado a través del Espíritu Santo, como dice Hechos de los Apóstoles, página 43, el Espíritu está tratando constantemente de llamar la atención de los hombres a la gran ofrenda hecha en la cruz del Calvario, de exponer al mundo el amor de Dios y abrir el alma arrepentida a las cosas preciosas de las Escrituras. Esto fue lo que ocurrió en el emblemático e histórico y más impresionante de todos los congresos del adventismo en Minneapolis. El centro y punto neurálgico de la predicación en ese año fue la exaltación de los encantos de Cristo. Estábamos tan secos como las colinas de Gilboa sin agua, y el Señor empezó a enviar las gotas del Espíritu. Lamentablemente, el enemigo se atravesó porque no quería que la novia se fuera con el esposo al reino de los cielos. Queridos, por eso esta declaración, el Señor relaciona la bendición del Espíritu Santo, ¿verdad? Como dice mensaje a la sierva del Señor, en su gran misericordia, el Señor envió a su pueblo un mensaje preciosísimo mediante los pastores Waggoner y Jones. Este es el mensaje que Dios ordenó que se dé al mundo. Es el mensaje del tercer ángel, que ha de proclamarse con un fuerte pregón, asistido por el derramamiento del Espíritu Santo en una gran medida. Oh sí, esto fue lo que el Señor nos trajo para ese año, y necesitamos recuperar la historia y la experiencia para que no simplemente haya sido un rocío y algo escrito en la historia del adventismo. Hay un libro que quisiera recomendar que se llama El retorno de la lluvia tardía, de Ron Duffield. Más de 500 páginas de la historia inspirada, cita a cita, de la sierva del Señor, junto con su segundo tomo, Herido en casa de sus amigos, donde vamos a poder encontrar este banquete, porque Dios desea realmente derramar el Espíritu Santo para consumir el pecado, para que alcancemos la estatura y la plenitud de Cristo. Necesitamos, como dice Testimonios para los Ministros, página 507, gracia divina al comienzo, gracia divina a medida que se avanza, y solo la gracia divina para completar la obra. No hay lugar para que descansemos en una actitud descuidada. Sea nuestra oración al Señor: pedid lluvia en la estación tardía. ¿Saben qué va a ocurrir? Dice palabras de el gran maestro en esa cita tan conocida, que cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él. El Señor no puede venir para recoger una fruta que no creció, que quedó verde, que quedó en la mitad del camino. Yo quiero hoy autorizarle al Señor para que envíe toda la bendición y los nutrientes. Él ya nos envía el sol de justicia. Cristo murió en la cruz del Calvario, nos dejó su santa palabra, una semilla preciosa. Pero si tú permites que las gotas del Espíritu, el Maestro de justicia, nos convenza, entonces tú podrás llegar a ser una preciosa fruta en el granero de Dios. Oh, queridos, quiero que lo recuerdes. La mayor satisfacción de un agricultor es recoger una fruta, pero no en la mitad del camino. Dios está esperando por nosotros. Quiero invitarte para inclinar tu rostro. Pídele al Señor que la lluvia del Espíritu te convenza, te dé crecimiento, traiga deleite por el carácter, por la vida del Señor Jesucristo, traiga obediencia, consuma el pecado y nos permita revelar su carácter, crecer a la estatura y la plenitud de Jesús, para que Él pueda venir por ti y por mí. Querido Padre Celestial, en esta hora, tú has conmovido mi corazón al traerme de nuevo, Señor, a tu palabra con el evangelio que has querido traer a tu iglesia hace tanto tiempo. Quiero pedirte perdón, Señor, por mi incredulidad. Quiero pedirte perdón por mi conformidad, por mi tibieza laodicense, Señor. He despreciado el colirio, he andado en mi desnudez cuando tú tienes un manto precioso tejido desde la cruz del Calvario. Hoy quiero voltear mi mirada hacia la cruz, donde tú dices: me mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán. Y habrá
manantial abierto para su pueblo, como dice Zacarías capítulo 13. Oh Padre, qué buena noticia. Esta es una semana especial de reavivamiento. Envía la bendición a tu hijo allí en la iglesia de Río Branco. Envía la bendición allí a tu hijo en la Argentina, allí en Puerto Rico, allí donde se encuentra. Oh Señor, permítenos conocer lo que ocurrió en la cruz del Calvario, que volvió a pasar en nuestra historia, el adventismo, y permite que no llamemos fanatismo al regalo grande que tendrás para preparar a un pueblo para la traslación. Te lo pido de corazón agradecido en el nombre de Jesús. Amén y amén.